Bueno, buenos días. Les doy la bienvenida a esta mesa que tenemos, la mesa 3 de nuestro seminario sobre la economía mexicana, un seminario de investigación sobre la economía mexicana. Y en esta mesa 3 tenemos trabajos de modelación. La mesa está dividida en tres partes, ahorita presentamos la primera. Me da gusto entonces pasarle la palabra a nuestro primer ponente, Julio Klepner. Él es doctor en computación, ha aplicado el doctorado a teoría de juegos, sobre todo para economía, ya esta ha sido su experiencia profesional, y este doctorado es del Instituto Politécnico Nacional, aquí nos va a presentar un trabajo sobre precisamente teoría de juegos, titulado A Game Theory Approach for Economic Opportunism. Pues muchas gracias, Julio, y tienes la palabra. Bueno, gracias. Aquí el micrófono. Vamos a hacer un inalámbrico. Oh, sí. Aquí está. Ahí está. Bueno, sí. Ok, yo les voy a presentar una aproximación a teoría de juegos para el modelado de oportunismo económico. Mi nombre... Okay, Mi nombre es Julio Klepner, soy del Instituto Politécnico Nacional. Básicamente me dedico a hacer optimización y teoría de juegos. Y las técnicas que utilizo para modelar teoría de juegos son teoría de control y matemáticas aplicadas. Estas son, voy a darles antes de eso, una breve introducción a qué es lo que voy a presentar. Y básicamente lo que voy a presentarles es un nuevo equilibrio dentro de la teoría de juegos, se llama oportunismo económico. Y voy a introducir también una definición acerca de lo que es este oportunismo económico, en términos generales. Y voy a definir que es un juego no cooperativo con información incompleta, básicamente, donde los jugadores o los oportunistas juegan en detrimento de otros jugadores. Para poder modelar este juego voy a hablar de lo que son estrategias de engaño con la idea de poder ganar, de tener una ganancia. Después voy a hablar de selección adversa, y eso es que este juego utiliza información incompleta. Los oportunistas utilizan información incompleta, le dan información incompleta a otros jugadores, pero el oportunista tiene información completa acerca de ellos. Y claro, para poder tener utilidades voy a hablar de moral de riesgo, porque eso es fundamental en términos de cómo estos jugadores se comportan dentro de este oportunismo económico. Y voy a introducir dos conceptos que usualmente no se utilizan. Una es que hay una precondición en términos de cómo este oportunista se desarrolla, tiene conocimiento previo. Y también voy a hablar de los sentimientos de este jugador. Vamos a poder medir distancia emocional. Eso es algo que he hecho últimamente. Ok, estas son algunas de las publicaciones de los últimos años, algunas relevantes, pero la primera es más relevante de todas. Yo introduje a principios de este año equilibrio de manipulación. Y de hecho, ahora introduzco otro equilibrio que es oportunismo económico, basado en esta idea que propuse a principios de año. Y es porque se basa en el comentario de un árbitro. Y él dijo, al momento de someter el artículo, me dijo, tú estás diciendo que introduces equilibrio de manipulación en la teoría de juegos, pero existen muchos artículos de manipulación ya dados. ¿Por qué dices tú que estás introduciendo un concepto de manipulación nuevo? En general, y él me pasó entonces referencias, artículos, me dice, mira, en esto y en esto aquí, tú vas a ver que aquí hay manipulación. Ellos introducen algún tipo de concepto. Entonces yo le contesté muy claramente y le dije, mira, problema es que en estos artículos donde dicen que ellos están manipulando, el objetivo es económico y manipulación se trata de otra cosa. Manipulación es búsqueda del poder por el poder mismo. Y no quiere decir que no exista manipulación en la búsqueda de un beneficio económico. Y entonces habría una deficiencia.
Y se me ocurrió entonces introducir otro equilibrio, y es oportunismo económico. Y este está correlacionado con manipulación. Otros artículos que están relacionados en términos de cómo desarrollar juegos Stockelberg, yo voy a explicar un poco cómo se mueven estas cosas, cómo encontrar equilibrios óptimos en términos de crear funcionales estrictamente convexos para poder encontrar un único punto, en fin, otras ideas. Y también equilibrios de Lyapunov, eso también. Entonces, la agenda de lo que voy a presentar son nociones básicas acerca del juego de oportunismo económico. Voy a hablar de oportunismo económico ahora y su diferencia con manipulación, y por qué esto es completamente diferente. Son dos estrategias completamente diferentes estas. Y voy a hablar muy brevemente de detalles de implantación, porque matemáticamente no voy a entrar a detalles, es bastante complicado. Eso lo dejo de tarea. Bueno, entonces, oportunismo económico, veamos de qué se trata. Básicamente, cuando hablamos de oportunismo, estamos hablando de individuos que son comunes, nosotros los encontramos todo el tiempo. Por ejemplo, las aseguradoras. Ellos son especialistas en oportunismo económico. O sea, las letras pequeñas jamás las leemos, nos engañan como quieren y siempre nos están ofreciendo contratos donde nos dicen que nos están cubriendo algo que jamás cubren, ¿no? Al momento de que pasa algo, ellos no lo cubren jamás. Ese es un oportunista económico. Otro oportunista muy claro económico son los bancos. Nos ofrecen créditos, me dicen, mira qué elegante, mira qué bonito crédito y qué barato te cuesta semanalmente. Claro, cuando lo sumamos, al final estamos hablando con 500% de lo que le pedimos prestado, ¿no? Entonces, estas son ideas de cómo el oportunismo económico funciona y cuáles son oportunistas económicos dentro de nuestra vida diaria. Y a ellos no les interesa si nos afectan o si afectan a los demás. Lo único que buscan es su beneficio personal. Pero es muy interesante esto porque un oportunista económico aplica reglas que ocurren comúnmente en la vida diaria. Eso es que son conductas aceptadas. Entonces, cuando hablamos de un oportunista económico, no estamos hablando de un loco. Estamos hablando de un sujeto normal, común y corriente, que está empezando a aplicar ciertas reglas de conducta. Y a veces es comúnmente identificado este oportunismo económico como la habilidad de capitalizar sobre los errores que otros cometen. O sea, constantemente el oportunista está buscando debilidades, distracciones o trata de crear errores sobre los demás para poder obtener un beneficio sobre eso. Ahora, en general, no existe una definición dada para oportunismo, no está fijada su definición en la literatura, sino que existen algunos contextos, se presentan algunos casos. Yo voy a introducir una definición y sobre esta definición voy a establecer el juego. Voy a decir que el oportunismo económico es un juego no cooperativo que se modela a través de información incompleta, con la intención de crear acciones en detrimento de otro, o sea, de ganar una utilidad. Entonces utiliza una moral de riesgo y que involucra actitudes y valores que están previamente formadas por el oportunista. Depende de qué ha vivido en la vida. Y obviamente lo que considera muy importante son que las transacciones entre los jugadores van a depender de los sentimientos que él tenga. Eso quiere decir que si este sujeto que vende seguros va a tratar con su madre o con su tía o con un amigo cercano, seguramente no va a ser tan despiadado como sería con alguien que no conoce. Entonces sus estrategias van a ser completamente diferentes. Muy bien, la no cooperatividad normalmente nosotros la entendemos como un juego no cooperativo donde se busca un punto de equilibrio de Nash. Y ese es el punto normal que nosotros estamos buscando. Sin embargo, hay en ocasiones donde podemos modelar juegos no cooperativos a través de juegos Stockelberg. Y yo voy a explicar cuándo esto se transforma en un juego Stockelberg. Por otro lado, la información incompleta está relacionada con el riesgo que juegan los jugadores en términos de una transacción que llevan a cabo con otros jugadores. Pero no tiene la intención de pagar las consecuencias de tomar este riesgo. Esta información incompleta está destinada a otra cosa. Ahora, la moral de riesgo está relacionada con las actividades que lleva a cabo un oportunista en términos de que es oportunista porque tiene su propia visión acerca de qué quiere ganar. Pero esto es muy importante lo que voy a decir ahora. Dice, un oportunista económico es evaluado en relación a las normas
aceptables por la conducta humana, que no necesariamente están establecidas en la ley. O sea, lo que busca él en todo momento es tratar de darle la vuelta a la ley. Él dice, la ley no está establecida, por lo tanto yo puedo aprovecharme sobre esas situaciones. Ok, y voy a incluir estamos incluyendo en esta definición dos conceptos que normalmente o no son comúnmente usados en el oportunismo económico desde el punto de vista de la psicología, y uno es condiciones previas que conciernen a cómo un oportunista es definido, en donde tiene experiencias, estímulos o factores que fueron heredados previamente, y sentimientos por otras entidades, por otros jugadores. Entonces podemos definir distancia emocional y voy a decir cómo esta distancia puede ser medida. Al momento de hablar de distancia emocional estamos hablando de sentimientos básicos en este caso, porque existen cosas más sofisticadas que es difícil de medir. Okay. Voy a comparar ahora este principio básico, de dónde salió oportunismo económico, y lo voy a comparar con manipulación. Uno establece una estrategia política, que es la búsqueda del poder por el poder, y el otro establece una estrategia económica, que busca el poder, pero a través de un beneficio. Y entonces es completamente diferente. La idea que propuse a principio de año y que ya está publicada se basa en el maquiavelianismo. Esta es una idea que sale de la psicología, fue estudiada a principios de los años 70 por Christian Gase, y ellos la definieron como la habilidad de manipular a otro como una dimensión fundamental de la personalidad. Y el maquiavelismo se estructura bajo tres conceptos. La visión de Maquiavelo acerca del universo. Toda esta teoría obviamente está basada en los libros de Maquiavelo, que son El Príncipe, Los Discursos y El Arte de la Guerra de Maquiavelo. Y la primera parte de la estructura establece la visión del mundo. Y esta visión está basada en que el mundo está estructurado por gente que quiere manipular y gente que quiere ser manipulada. Eso nos establece una jerarquía dentro de este juego de manipulación. Y esta manipulación está perfectamente definida, es así. Después se utiliza tácticas, que son las estrategias para poder alcanzar el poder. Y por último, habla de la inmoralidad, que es la disposición de no estar atado a una moral convencional. Voy a explicar que eso en un momento. Lo que voy a definir es un juego de manipulación. Entonces, un juego de manipulación, dada la jerarquía entre los jugadores que existe, ya que hay manipulados y manipuladores, es un juego Stockelberg, que introduce manipulados y manipuladores y emplea estrategias de manipulación para alcanzar situaciones de poder. Esas estrategias están muy bien definidas dentro de lo que son El Príncipe, Los Discursos y El Arte de la Guerra de Maquiavelo. Y también tiene disposición de no estar atado a una moral convencional. ¿Y eso qué quiere decir? Esto es fundamental. Cuando hablamos de un manipulador, otra vez, estamos hablando de un sujeto completamente normal. Es la manipulación que tenemos en el día a día, que un sujeto lleva a cabo para lograr alguna situación, controlar alguna situación. Y esto de estar atado a una moral convencional significa que él vive en un área de estabilidad moral, pero es capaz de salirse en un momento dado, lograr el objetivo y regresar a esta área de estabilidad. Entonces él sigue siendo una persona estable y no se comporta como un loco. Podemos hablar, por ejemplo, del caso común de una multa, ¿no? Llega un policía, nos quiere levantar una multa, bueno, pues nosotros vamos, ¿no?, muy contentos con el policía y somos capaces de sacar la billetera y tratar de sobornarlo, ¿no?, en términos de que la multa no nos llegue. Y ya, una vez que lo logramos, nos volvemos a portar bien, ¿no? Guardamos la cartera y otra vez nos portamos bajo las reglas morales que normalmente usamos. Okay. Muy bien. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo en teoría de juegos normalmente? Que el punto de vista clásico de la teoría de juegos, desde el punto de vista matemático estricto, no alcanza a diferenciar entre conceptos. Entonces, ¿qué es lo que estoy proponiendo? Estoy proponiendo dos conceptos nuevos en términos de inclusión, de equilibrios dentro de la teoría de juego, que se basan en conceptos desarrollados en la psicología y en ciencias sociales. Entonces, ese es el principio básico que tenemos acá. Y esto representa una herramienta fundamental para explicar a los teóricos en teoría de juegos
aquellos que hacen, yo entiendo que la teoría de juegos dentro de las matemáticas es un área bastante intuitiva, requiere de interpretación, pero digamos que dentro que son teóricos estrictos, nosotros podemos introducir conceptos que crean diferencia en términos de cómo interpretar los juegos. Y esta tarea puede ser realizada, obviamente, estableciendo definiciones muy claras acerca de comportamiento. Y estas explicaciones, obviamente, pueden modificar la interpretación acerca de un equilibrio, inclusive el alcance de un equilibrio. Porque el juego está estructurado de una manera. Por ejemplo, el juego de manipulación produce la necesidad de modificar la teoría de manipulación. Y en donde ahora definimos a la manipulación como una estrategia política, no necesariamente económica. Pero oportunismo sí puede ser una estrategia económica, que incluye manipulación. Y entonces estamos ahora definiendo muy claramente de qué estamos hablando. Si estamos hablando de manipulación o estamos hablando de oportunismo económico. Entonces, lo que digo es que manipulación no es necesariamente una estrategia económica. Y esto se presenta, por ejemplo, este es el ejemplo que mandó el árbitro. Me dice, mira, acá hay ejemplos de manipulación. Me dice, en contratos de compensación tú encuentras conceptos de manipulación. Y en bienes indivisibles también encuentras artículos que publican sobre manipulación. Y esa fue mi contestación. Le dije, lo que ellos están modelando es una estrategia económica y no una estrategia política. Y es completamente diferente a lo que nosotros queremos modelar en un caso y en el otro. Muy bien, en oportunismo económico nos vamos a fundamentar obviamente en la teoría que se basa en sociología, en psicología y en ciencias sociales. Y esto cambia obviamente la dimensión o la interpretación de un juego, porque la dimensión económica ahora está influenciada por una dimensión que es completamente social. Y el problema fundamental es que la teoría de juegos clásica confunde estos conceptos. Entonces, un poco lo que expliqué anteriormente, dice, oportunismo económico y manipulación son conceptos similares, pero oportunismo económico modela una estrategia económica y manipulación una estrategia política. Cuando hablamos de una estrategia política y del poder por el poder, hablamos del poder político que existe, por ejemplo, o sea, un gobernador o un presidente es capaz de enviar 1000 soldados para cerrar una planta que posiblemente esté contaminando un río o esté contaminando el aire, y no hay dinero que pague una instrucción como esa. Entonces ahí tenemos un ejercicio del poder por el poder, sin necesidad de que exista un beneficio económico. Y eso es manipulación. Ok, ahora, ¿es posible modelar oportunismo económico como un juego Stockelberg? Es un juego no cooperativo. En términos generales, lo modelaríamos como un juego Nash clásico, en donde buscamos un punto de equilibrio de Nash dentro del juego. Pero en caso de que este oportunista económico pueda tener poder e influencia económica sobre otro, entonces este juego podría ser modelado como un juego Stockelberg, justificando que hay un sentido de manipulación dentro de las estrategias que ejerce. O sea, hay un sujeto que es manipulador y otro que está siendo completamente manipulado. Y dentro de este juego está perfectamente establecido eso. Entonces, la introducción de un juego Stockelberg queda justificada en ese caso. Bueno, un poco también lo que había mencionado es que la teoría de juegos clásica no es capaz de diferenciar matemáticamente entre ambos conceptos y estos se confunden. Ok, algunos detalles rápidos de implementación. Para implementar este juego, utilicé cadenas de Markov parcialmente observables. No voy a entrar a detalles, pero en general lo que permite estas cadenas de Markov parcialmente observables es la introducción de una matriz de observabilidad que establece una probabilidad sobre la probabilidad de transición sobre otros estados. Y modificamos un poco lo que es una estrategia. Entonces, en este caso, pi representa una estrategia, q una matriz de observación y p una distribución. Y esta interpretación sobre esta nueva variable z permite transformar un problema bilineal, en donde la estrategia y la distribución son incógnitas, en un problema lineal y establece una solución. Y para eso tenemos variables de recuperación. Se puede recuperar pi de esta solución y
la distribución B como una creencia. Entonces voy a creer que estoy en una distribución en un estado dado. Y entonces vuelve los problemas completamente solubles, o sea, las restricciones de un problema, en lugar de ser bilineales, ahora se transforman en problemas, en restricciones lineales, y matemáticamente esto permite ser soluble. Pero además, Z, esta introducción a esta variable, nos da una ventaja, porque es una distribución. Entonces, si los estados del individuo representan emociones básicas, yo con distancia Kolbach-Leiber puedo ahora medir la distancia emocional que existe estratégicamente entre cada uno de los jugadores después de haber interactuado en el juego. Entonces puedo entender por qué sobre un jugador él ejerció cierta influencia en sus estrategias de manipulación a diferencia de otros. O sea que seguramente aquellos que están más distantes en términos de la distancia de Kolbach-Leiber, pues habrán sufrido más la influencia del oportunista que aquellos que están más cercanos en términos de su distancia. Y última característica que presento para poder implementar los problemas de conocimiento previo es una arquitectura basada en aprendizaje por refuerzo. Entonces, esta arquitectura basada en aprendizaje por refuerzo me permite, por un lado, introducir conocimiento previo. Eso quiere decir que el sujeto ya existe y por lo tanto él tiene ciertos estados que son modelables y él evoluciona sobre esos estados. Y por otro lado, también nos permite introducir las reglas de moral. ¿Cómo están estas reglas de moral de riesgo que nosotros tenemos que introducir dentro de este modelo? Entonces, estas herramientas todas juntas nos permiten lograr un equilibrio. Ok, entonces en conclusión, me queda un minuto, y digo que uno de los problemas fundamentales dentro de la teoría de juegos clásicas es el hecho de que tiene representaciones similares para conceptos diferentes. Entonces, nosotros vamos a basarnos en representación de juegos, pero ahora con influencia de teorías desarrolladas dentro de la psicología y dentro de las ciencias sociales. Y esto lo podemos hacer claramente cuando nosotros pues, diferenciamos entre los comportamientos, ¿no? de un jugador y nos permiten ahora establecer resultados diferentes o interpretaciones diferentes sobre el punto de equilibrio. Entonces hay una nueva forma de hacer las cosas en teoría de juegos que está influenciada por ciencias sociales y psicología en términos de cómo un juego puede ser representado. Y lo que tenemos en esta presentación es la influencia de una dimensión social que influencia completamente una dimensión que es económica. Entonces, entendemos que el oportunismo económico está íntimamente relacionado con manipulación. Entonces, se presenta un nuevo equilibrio para la teoría de juegos llamado oportunismo económico, en este caso, que se evalúa en relación a aquellas normas aceptables de la conducta humana. Y consideramos al oportunismo como la búsqueda de un interés personal, donde se aplican estrategias de engaño para obtener un beneficio, con información incompleta y una moral de riesgo, donde el oportunista tiene condiciones previas y sentimientos acerca de los jugadores. Y para modelar esto, representamos estas estrategias de engaño a través de juegos no cooperativos, la selección adversa a través de cadenas de Markov con parcialmente observables, la moral a través de un modelo de aprendizaje por refuerzo y las condiciones previas también a través de un aprendizaje por refuerzo que se llama priori knowledge, con conocimiento previo dentro de esta misma arquitectura. Y finalmente representamos la distancia utilizando cadenas de Markov, donde transformamos las estrategias en distribuciones y podemos aplicar la distancia de Kolbach-Leiber para saber la distancia emocional entre cada uno de ellos. Y uno de los principales resultados que obtenemos dentro de esta presentación es que somos capaces de no solamente hablar y escribir acerca de un equilibrio nuevo en la teoría, sino somos capaces también de calcularlo.
Pues muchas gracias. Muchas gracias, Julio Lepner.